Bien, estamos en este momento con Juan Cheput, dirigente de Perú Posible y una voz muy clara en su partido y fuera de él. Juan, gracias por venir, muy buenas noches. Al contrario, gracias, Augusto. Vayamos a los temas más partidarios de Perú Posible. ¿Cuál es tu evaluación sobre la votación que hubo en el caso de Alejandro Toledo ayer en el Congreso, donde hubo unanimidad? Todos votaron por la comisión, incluyendo la gente de Perú Posible. A mí me ha sorprendido bastante. ¿Por qué? De verdad. Porque yo considero que si bien es cierto la intención de querer dar a la opinión pública una sensación de que queremos que todo esto se tramite en la Fiscalía y que no tenemos ningún temor, al final desde el punto de vista político es contraproducente. Pues por varias razones. ¿Por qué? En primer lugar, porque se piensa desde los opositores que al allanarnos hay algún tipo de acuerdo con la Fiscalía. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, porque yo creo que después de una defensa como la que se ha hecho respecto a Alejandro Toledo, no podemos estar de acuerdo con varios considerandos del informe. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que se dice de que el dinero es de Alejandro Toledo y que hay indicios claros de que él ha sido el propietario del dinero para adquirir la casa. Nosotros durante todo el tiempo hemos dicho que eso no es correcto. Todo lo contrario. Y aún más, hay un aporte de pruebas de parte del señor Mayman en ese sentido, ¿no? De que el dinero tiene un origen legal, pero sin embargo el informe dice lo contrario y nosotros con nuestra votación estamos avalando eso. Y luego el sentido del precedente histórico, ¿no? Hace un momento tú decías en la presentación, para hablar de si Perú Posible tiene futuro o no. Casualmente, pensar en Perú Posible más allá de las personas significa pensar en nosotros como partido, cómo es posible que nosotros estemos avalando un informe que perjudica directamente a nuestro líder y perjudica, y ante el mundo, porque yo veía ayer el cable, aparece presidente Alejandro Toledo, por unanimidad, es acusado de lavado de activos por el Congreso de la República. Claro. Entonces, lo político era, sabiendo que íbamos a perder y que el oficialismo no iba a estar con nosotros, presentar un informe en minoría y plantear posición. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Igual íbamos a perder, igual íbamos a ir a la Fiscalía. O incluso pedir que se investigue, pero cambiando los considerandos o dando un sustento distinto. Así es, pero y de esa manera dejamos un precedente político, no generamos esta suspicacia de que hay un acuerdo con la Fiscalía y por otro lado salvaguardamos el nombre de Perú Posible hacia el futuro. Entonces a mí me ha sorprendido bastante esta actitud, porque mira, en lo jurídico ni siquiera aporta nuevos elementos de juicio a la Fiscalía. La Fiscalía más bien ha avanzado más en materia de investigación que lo que podría haber hecho el Congreso de la República. Por eso, pensar en la bancada, pensar en el prestigio de la bancada, no porque de repente ellos han dicho no queremos quedar mal ante la opinión pública y tenemos que allanarnos, y no pensar en el partido ni en el mismo Alejandro Toledo, a mí por lo menos me parece un desatino político. Yo considero que acá lo que se ha tenido que hacer es presentar un informe en minoría, defender nuestra posición a lo largo de los últimos meses, en el sentido de que Alejandro Toledo no tiene nada que ver con este asunto, y dejar sentado ante la historia de que Perú Posible está dispuesto a que esto se investigue, que tenemos un informe en minoría y que definitivamente acá hay un asunto todavía por investigar de parte de la Fiscalía, ante lo cual pensamos de que esto saldrá. ¿Y ese tema no se dio en el partido? ¿No se conversó de un tema tan importante para el partido? Yo creo que esto se definió. ¿No se conversó con la bancada? Creo que solamente ha sido a nivel de la bancada, ¿no? Yo no creo que esto se haya discutido con mayor profundidad. Y por eso estamos ante este resultado. ¿Toledo está de acuerdo con eso? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero yo desde mi punto de vista estrictamente personal creo que es un desatino político, porque lo que está generando es, si miramos el impacto de esta decisión, es que los opositores señalen, se allanan porque quieren que la Fiscalía falle en su favor. Mira, si la Fiscalía en estricta justicia encuentra que Alejandro Toledo es inocente, la especulación va a ser, como se allanaron, ya está cantado, todo estaba arreglado. Sin embargo, o sea, hasta por ahí vemos que ha habido una suerte de poca profundidad en el análisis que se ha debido hacer. ¿Y esto ocurre por qué? ¿Por orfandad de ideas? ¿Por pachocha? ¿Porque están casi al abandono? Yo creo que nos estamos dejando llevar por la coyuntura. Perú Posible tiene que repensarse. Perú Posible está cometiendo muchos errores, no solamente en el caso de la defensa de Alejandro Toledo, sino en nuestra misma posición electoral, la misma alianza con el gobierno, que estamos confundiendo gobernabilidad con darle un blindaje al gobierno en asuntos que no necesariamente los merece. Que otra vez lleva a pensar que es a cambio de que le den algún tipo de protección a Toledo. Así es, que no ocurrió en el Congreso en todo caso. Es correcto lo que dices, o sea, se malinterpreta de parte de la opinión pública, blindan al gobierno, no piensan en la gobernabilidad, piensan en una impunidad hacia Alejandro Toledo. Claro. Entonces, es contraproducente desde cualquier punto de vista. Y luego, cuando ya estamos entrando en un año electoral,
pues simplemente la falta de perfil propio de Perú Posible es algo que nos va a perjudicar mucho. Así es, el haber estado fuera de competencias importantes, que el logo no se vitrinee en una campaña. No, y la desazón que hay en la militancia. Lógico. La militancia en estos momentos no está en una campaña entusiasta, no se siente representada por como que no es un personas. baile donde han sido invitados. Así es. O que decidieron salirse ellos mismos. Así es. Y entonces eso obviamente debilita al partido y es algo que a mí me apena profundamente, ¿no? Quisiera volver al futuro de Perú Posible, pero hago un alto para preguntarte sobre el caso del congresista José León. ¿Cuál es tu visión, tu posición, y si es que esta es distinta a la que tiene la mayoría de dirigentes de Perú Posible? Yo creo que Perú Posible está cometiendo un error desde el momento que no zanja con José León, persona a la cual aprecio, a la cual estimo, a la cual conozco hace mucho tiempo, pero en asuntos como este del narcotráfico uno tiene que pensar primero en el Perú y también, por qué no decirlo, en el partido. Pero pensando en nuestro país, a mí me da pena que en el Perú de hoy haya una discusión sobre mínimos morales. Es decir, lo mínimo que debería ser un partido político cuando hay una circunstancia como esta, así por estándar, por default, es decir, señor, usted solucione su problema y lo separamos en tanto usted solucione su problema. Y el partido no te va a estar blindando ni nada. Así es. Y la clase política debería reaccionar de la misma manera. Pero ayer he visto en los pasos perdidos a los congresistas brindando el beneficio de la duda, que nadie se lo ha quitado, pero tratando de disculpar una situación que verdaderamente es preocupante. En los últimos 2 meses ha habido episodios de vínculos con narcotráfico en todos los partidos políticos. Gana Perú, Solidaridad Nacional con Comunicore, que era una lavandería de un narcotraficante, con Fuerza Perú y ahora Perú Posible. Inclusive el día de hoy Jaime Antesana hace una declaración que yo considero gravísima, que el congresista Josué Gutiérrez ha sido financiado por un cártel huanuqueño de la droga, y eso no genera ningún tipo de preocupación en la clase política. Es algo que nos llama, a mí en lo particular me llama la atención. Entonces, en el caso específico de José León, en contra de lo que dicen otros voceros, como por ejemplo el señor Renan Espinosa, yo creo que por el propio bien de Pepe, de José León y del partido, él debería pedir la suspensión de su militancia para enfrentar este proceso de investigación profundamente, pues de lo contrario, que Dios no lo quiera, que se demuestre algún tipo de vínculo con un cártel mexicano, sería devastador para Perú Posible y aniquila todo su futuro electoral, porque simplemente en su momento no supimos hacer un deslinde contundente. Hay cosas que suenen mal. Él ha dicho un deslinde vino ayer al programa y dijo que habían habido solamente 4 viajes, pero hoy la República revela que habían 10 viajes a México. No, 10 visitas a la por lo casa. menos una decena. Y dijo que solamente fueron 4 visitas, 2 entró y 2 se quedó fuera. Claro, y cuando van apareciendo esos indicios o esta información periodística y las personas van acomodando sus declaraciones a las versiones periodísticas, pues obviamente que se genera... Su primera declaración fue diferente a la que reconoció 2 días después. Así es, y no olvidemos de que eso ya tiene 2 semanas. La publicación durante la semana pasada en un medio plano, en la prensa escrita. Creo que fue Perú 21 que sacó el caso inicialmente. Correcto, ante lo cual, en Perú 21 salió así. Sí, ante lo cual salió Pepe y dijo, yo no tengo nada que ver, hizo una conferencia de prensa en el Congreso, y luego sale Caretas profundizando y luego él ajusta su versión. Pues ya debería servir para que la dirigencia de inmediato zanje este problema, porque ya no es un tema de un día. El beneficio de la duda que yo mismo se lo he dado, se lo dimos la semana pasada, pero luego cuando se va ahondando y hoy día la República indica que por lo menos hubo 10 visitas, pues sinceramente es preocupante. Entonces, pero más allá de José León, más allá de José Gutiérrez, más allá de los 14 congresistas que señala el señor Jaime Antesana, pues deberíamos pensar en la forma como el narcotráfico ya está penetrando a todos los partidos políticos. No hay un debate respecto al financiamiento público. Estamos viendo los problemas de la centralita en Huaraz, lo que está pasando en Tumbes. Entonces, hay textos académicos que señalan cómo la descentralización en países sin instituciones sirven para que el narcotráfico penetre al Estado y genere un lavado de dinero con las grandes cantidades que provee el presupuesto público. Entonces eso debería ser materia de un debate nacional, porque hay que evitarlo, porque nuestro país hasta el momento ha estado libre de los carteles de la droga. Lo que ha habido es firmas, pero hoy día ya hay presencia de carteles mexicanos, colombianos y brasileños disputándose un territorio en el cual la producción de droga es la más fuerte del mundo. Entonces, es algo que nos debería llevar a un debate nacional y lamentablemente, más allá de las personas o de las simpatías que tenemos, está la seguridad de nuestros hijos. No queremos una violencia generalizada, no queremos secuestros y masacres como hay o decapitaciones como hay en México, o desapariciones
y secuestros permanentes en Colombia. Así es. Entonces estamos en el momento adecuado de empezar una profundización. Por eso me parece muy bien lo que ha dicho la procuradora Sonia Medina, en el sentido, no de José León, sino de cualquiera que esté involucrado en ese tipo de cosas, pues se tiene que investigar profundamente. Vuelvo a Perú Posible. ¿Cómo ves el futuro de Perú Posible? Y se lo pregunto a alguien que siento que está jugando con mucha lealtad adentro, pero que en términos de ideas y de propuestas te veo cada vez más distante. Mira, agradezco la pregunta. Como que te ata el corazón al partido, pero ya no tanto la razón. Yo definitivamente quiero quedarme en Perú Posible y voy a hacer lo imposible para quedarme. Quiero ser político de un solo partido, pero eso pasa también por repensar a Perú Posible y entender de que los partidos políticos no pueden estar en función de lo que piensan una o dos personas y no plantearle a la ciudadanía alternativas de gobierno, formas de pensar el país y de mejorar nuestra sociedad. En Perú Posible hay un ejército de personas de buena voluntad que desean construir un partido. Y a ellos nos debemos, no solamente yo, claro, un buen grupo de militantes. Si en estos momentos nosotros estamos involucrados en problemas, es porque creo no se ha entendido la necesidad de organizar un partido de acuerdo a los tiempos modernos. Más aún cuando estamos a puertas de nuestro aniversario, donde vamos a cumplir 20 años el próximo... el 14 de septiembre. Claro. Entonces, un partido que se consolida ante la opinión pública como que luchó contra la corrupción, que hoy se encuentre en el segundo lugar de percepción de partido corrupto, superando al fujimorismo, es algo que nos tiene que apenar. ¿El orden cuál es? APRA, el APRA, Perú Posible y el fujimorismo. Cuando nosotros derrotamos al fujimorismo e indiscutiblemente ante la historia del Perú, el fujimorismo es el partido más corrupto de todos los tiempos. Y disputa el primer lugar con el APRA, sobre todo el primer gobierno y lo que se está descubriendo en el segundo gobierno de Alan García. Entonces, que nosotros aparezcamos como un partido que supera al fujimorismo es algo que debería llamarnos la atención y generar un repensar de Perú Posible para que se acomode a estos tiempos, ¿no? Bueno, pues la gente tiene que ver, si están a su líder, le aprueban una comisión de investigación, unanimidad. Otro dirigente, que es el vocero, lo comprometen en una actividad